movimientos del suelo, maremoto, catástrofes. Muchos de nosotros hemos escuchado esas palabras cuando presenciamos un sismo, o incluso cuando están hablando de estos. Es muy probable que no sepas qué es exactamente un sismo o cuáles son sus causas, siendo que siempre se nos dice que Chile es un país sísmico y que debemos tener una cultura asociada a ellos. ¿Quieres saber de dónde viene ese movimiento que tanto sentimos en nuestro país? O aún mejor, ¿le quieres perder el miedo a los temblores? Somos Nais Morales y Rodrigo Gro, y en esta ocasión te invitamos a conocer todo sobre los sismos. ¿Estás listo? Antes de decir cualquier cosa, debemos asegurarnos de que todos quienes nos escuchan sepan que es un sismo. Tal vez nos están escuchando de un lugar donde no ocurren o incluso que sean muy jóvenes como para recordar algunos de los terremotos más grandes que nosotros vivimos. Así que, para responder todas nuestras interrogantes, invitamos a dos expertos en sismología. Así es, queridos oyentes. Démosles la bienvenida a Constanza Díaz y Claudio Barrera, licenciados en Ciencias Exactas de la Universidad de Chile, quienes realizaron su seminario de grado sobre los sismos. Bienvenidos al canal. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bello su estudio. La verdad, estamos muy agradecidos por la invitación y que abran un espacio para conversar sobre sismos. Los agradecidos somos nosotros. En este programa somos fieles creyentes de que la ciencia siempre debe ser compartida. Bueno, empecemos desde lo esencial y con lo que todos queremos saber. ¿Podrían explicarnos qué es un sismo? Bueno, si lo queremos definir formalmente, los sismos son movimientos ondulatorios que ocurren sobre la corteza terrestre, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través del suelo. Esto no les dirá mucho si nunca han vivido uno, así que para decirlo de una forma más coloquial, es cuando el piso se sacude fuertemente. De hecho, el Centro Sismológico Nacional define un sismo como el proceso de generación de ondas elásticas y su posterior propagación en el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie de la Tierra, estas ondas producen movimiento y vibración del suelo. ¿Y cuando se sacude lo hace de una forma en particular o son varias ondas? Porque siempre que siento un terremoto viene un sismo leve, donde se escuchan unas vibraciones de los objetos y luego empieza a temblar de manera más fuerte. Oh, sí, me ha pasado que primero escucho que viene un temblor y luego lo siento. Tienen razón, no es solo una, en realidad son 4. Las ondas P, S, R y L. Las P son las primeras que llegan porque son las más rápidas y tienen un movimiento longitudinal. En palabras simples, son ondas que se comportan como si alguien tirara de una alfombra bajo tus pies. Las secundarias o S son un poco más lentas y se sienten más. Tienen un movimiento transversal a la propagación, que es como cuando uno sacude un mantel o una sábana. Por eso, primero se escuchan las ondas P, porque ya alcanzaron el lugar donde estás y están haciendo vibrar cosas como las ventanas y el concreto. Cuando empiezas a sentir el temblor, es probablemente la onda S, aunque las ondas P también se pueden sentir. Podemos saber estas cosas acerca de las ondas sísmicas de muchas formas. Por ejemplo, con la información que nos entrega el Centro Sismológico Nacional, que tiene una red de sismógrafos por todo Chile, que nos entregan información detallada de las ondas de cada terremoto. Ah, por eso dicen que los animales sienten los sismos antes. Seguramente sienten la primera onda y después la otra. Cierto. Nunca lo había pensado. ¿Y qué pasa con las otras dos ondas que nombraste? Son las ondas superficiales de Rayleigh y Love. Son de muy corto alcance y tienen movimientos complejos, difíciles de expresar en palabras. Lo que sí puedo decir es que, por sus movimientos tan extraños, resulta ser muy destructiva. Es una suerte que no lleguen tan lejos, aunque el sismo sea muy fuerte. Wow, eso me parece muy extremo. Nunca me ha tocado vivir un sismo tan fuerte ahora que lo pienso. Eso tal vez sea por el lugar donde has vivido. Sabemos que los sismos ocurren más frecuentemente y con más intensidad en zonas de deslizamiento de placas tectónicas. La verdad, yo he escuchado muchas veces ese término por la tele, pero nunca he entendido qué significa. ¿Nos podría explicar qué es una placa tectónica? Pues una placa tectónica es un fragmento de la litosfera que es una de las capas superficiales de la Tierra, compuestos por corteza y parte del manto terrestre. Sigo sin entenderlo. Bueno, en palabras simples, son una especie de rompecabezas que forma la capa más externa de la Tierra,
De hecho, aquí en Chile estamos precisamente donde dos placas se deslizan, la sudamericana y la de Nazca. Oye, pero ¿tú cómo sabes que eso es así? Me parece difícil de creer que la Tierra esté partida en pedazos y que además esos pedazos se estén deslizando. Yo la noto muy firme y quieta. La verdad es muy interesante la historia de cómo sabemos que las placas existen. Al principio hubo una inmensa cantidad de dudas y personas que se negaban a creerlo. Hoy en día es mucho más fácil convencer a la gente, dado que hay muchas más pruebas de ello. Por ejemplo, la NASA hizo un mapa global marcando el epicentro de cada sismo que pudieran registrar. Y todo indicó que la Tierra estaba dividida en porciones que hoy llamamos placas, las que sabemos que se mueven, porque concuerda con todo lo que sabemos de la deriva continental. No me queda muy claro. ¿Cómo es que estar al borde de una placa causa los terremotos? Utilicemos el caso de Chile. Aquí, como decía mi compañero, están deslizándose dos placas. La de Nazca, que es oceánica, y la sudamericana, que es continental. Lo que ocurre es que existe un movimiento de subducción. Un movimiento de subducción es que la placa de Nazca se está metiendo debajo de la otra. Pero esto no ocurre de una forma suave y constante. Cuando una placa está en contacto con otra, se crea más tensión entre estas, mientras que el rozamiento del interior de la falla contrarresta esta tensión. Una vez que la tensión supera el roce, se interrumpe este estado de calma del sistema, generando violentos desplazamientos de los bloques de la falla. Y ahí es cuando se producen estas ondas sísmicas, estas liberaciones de energía. Ah, ahora sí entiendo qué tienen que ver. Anteriormente me quedó una duda, aunque es más una preocupación. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser un terremoto? Bueno, eso depende mucho del sismo. Cuando ocurren y queremos saber qué tan fuertes fueron, utilizamos las escalas de movimiento sismológico. Típicamente, las dos escalas más usadas son la de Richter y la de Mercalli. ¿Y por qué se usan dos escalas para medir lo mismo? Para responder eso, tenemos que saber primero cómo opera cada escala. La primera de Richter trata de medir la energía liberada por el sismo. Para ello se utiliza un instrumento llamado sismógrafo, que marca las vibraciones de la Tierra cuando los sismos ocurren. A ver, o sea, ¿se necesitan herramientas de medición para saber la magnitud Richter? Entonces, ¿qué hago si no tengo uno de esos? Si eres una persona normal que no anda con un sismógrafo en la mochila, puedes usar la otra escala, que es la de Mercalli, que se fundamenta en los efectos que deja un sismo. Por ejemplo, ¿lo pudiste sentir? ¿El agua o los autos estacionados se mueven un poco? En el caso de que sea débil. En los casos de que sea fuerte, pueden ir desde incapacidad para mantenerse de pie a derrumbes o aperturas de grietas en la tierra. Qué genial que todo eso se pueda saber con los sismos. Yo la verdad lo único que sé de ellos es que si estoy en la playa tengo que correr. Como soy de La Serena, apenas hay temblor no llega la alerta de tsunami. Yo siempre he tenido la duda de si hay diferencia entre maremoto y tsunami. En realidad, son los mismos, solo que con nombres distintos. ¿Y es verdad que son olas gigantes que arrasan con todo? Yo solo la he visto en películas y de esa forma. Sí, no tan así. La verdad es que los tsunamis o maremotos se producen a partir de levantamientos del suelo marino. Es decir, si cae una gran masa sobre el mar o si ocurre un sismo tan fuerte como para levantarlo, el agua se va a desnivelar. Y como existe este desnivel, el agua avanza como un muro de agua gigante. No es que venga una ola gigante que vaya a derribar edificios como se muestra en las películas, sino que es un bloque de agua que avanza por este desnivel. Uy, sí. De hecho, recuerdo que en el terremoto de 2015, que fue como de 8.4, nos llegó la alerta de tsunami y mostraron en la tele cómo el mar avanzaba y justamente se veía como tú dices. Fue horrible porque justo estábamos solos con mi hermano y como era mi primer terremoto, recuerdo que lo primero que hice fue agarrar a mi perrito y esconderme bajo la mesa. Igual fue cómico porque mi hermano justo se estaba bañando y salió corriendo en toalla. Y además teníamos tortugas, entonces veíamos cómo se balanceaban en su pecera. Yo siempre digo que es súper mala suerte que un terremoto te pille justo cuando te estás bañando. Y peor si es uno de los más fuertes. Increíble, yo no recuerdo mucho dicho sismo, dado que siempre que se habla de experiencia, mi mente pasa al 27 de febrero del 2010, donde, como hablamos de maremoto o tsunami, dicho maremoto dejó a muchas familias afectadas. Sí, de hecho, mi experiencia también está en el terremoto del 27F. Recuerdo que era de noche,
creo que entre 3 y 4 de la mañana, no solo fue un gran remesón, sino que también recuerdo escuchar gritos, platos quebrarse, alarmas de auto, y veía cómo las luces parpadeaban. Recuerdo que fue eterno, y con mi familia nos colocamos bajo el marco de una puerta. No pudimos seguir durmiendo esa noche y mis padres intentaban comunicarse con mis abuelitos, pero no había señal, no había comunicación. Lo único que teníamos eran nuestros vecinos. Estábamos asustados. Comprenderán que en Melipilla las casas son de adobe y que hubieron muchas réplicas toda la noche. Tuvieron que pasar horas para saber que mis abuelos estaban bien. Cuando ya era de día, se pudo evidenciar el impacto que tuvo el terremoto. Muchas casas y edificios estaban en el suelo. En las calles se veían montones de escombros, habían fisuras grandes, edificios partidos por la mitad. Fueron muy pocas las casas que se salvaron y las que quedaron de pie hasta el día de hoy. La mayoría de esas casas tienen un letrero que dice peligro de derrumbe y no son destruidas o intervenidas por el patrimonio o identidad de la ciudad. Las noches siguientes al terremoto no pudimos dormir en casa, así que tuvimos que acampar. Solo durante el día estábamos en casa y permanecíamos siempre en el primer piso. Recuerdo que las clases en ese entonces se suspendieron, pero también recuerdo que esto nos unió mucho como familia, en ayudar a restaurar las casas de mi abuelito, que solo tuvieron algunas grietas en las paredes. Vaya qué historias tienen. Qué bueno que los haya unido como familia y que tengas eso en consideración. Bueno, entonces, como una parte importante que nos concierne acá es la causa de un maremoto, podemos decir que la causa directa son los sismos de gran magnitud, por lo que los maremotos o tsunamis son una consecuencia de estos sismos. Por eso el 27 de febrero del 2010 podemos decir que existió un maremoto, dado la gran magnitud del sismo ocurrido. Yo siempre he oído hablar de lo desastroso que fue el terremoto de Valdivia. No sé de qué año es, pero sé que hubo un sismo y un maremoto. Y bueno, ahora sé que el maremoto fue consecuencia directa de ese sismo. ¿Nos pueden contar qué ocurrió en Valdivia ese maremoto? Bueno, ese terremoto pudo ser el del año 1960. De hecho, este año el Departamento de Geología de la Universidad de Chile realizó una publicación de dicho sismo diciendo que el 22 de mayo de 1960 el sur de Chile fue azotado por uno de los terremotos más violentos de la historia. El evento, que afectó desde la península de Arauco hasta la península del Taitao, registró una magnitud de momento sísmico aproximada de 9.5 y produjo un maremoto de grandes proporciones que arrasó principalmente con Valdivia, Corral, Puerto Saavedra, Isla Mocha, Maullín, Ancud y Castro, entre otras localidades. Así es, de hecho tenemos información de la prensa de nuestra Universidad de Chile, donde se habla que la velocidad que habría alcanzado el tsunami en mar abierto es de unos 750 km por hora, y este podría haber provocado una inundación de, atención, 10 a 12 metros de altura producto de su impulso. ¡Wow! 10 a 12 metros. Es bastante interesante y triste saber esta información sobre los maremotos. Qué consecuencias tan lamentables. Igual siempre hay que pensar que todo lo malo tiene un lado bueno. Así que nosotros, para no quedarnos con esta parte triste de los efectos de los sismos, hicimos una sección de recopilación de audios donde mostramos consecuencias muy curiosas de los terremotos en Chile. Así es. Así que bienvenidos a nuestra sección Terremotos a la Chilensis. Corre audio. Derecha, de la izquierda y la centroizquierda trabajando. Está temblando. Y en el fondo. ¿Sienten? No. Estaba tan Sí. concentrada que no me di ni cuenta. Está temblando. Sigamos nomás. Es un buen Bueno, remesón. Fuga masiva desde la cárcel femenina de Iquique. Todo el descontrol provocado por el terremoto posibilitó la instancia perfecta para que 300 internas vulneraran los sistemas de seguridad y se dieran a la fuga, sumándole un dolor de cabeza extra a las autoridades de la zona. Otro hecho insólito a propósito del caos provocado por el sismo y la posterior alerta de tsunami fue lo que pasó en Valparaíso. Un menor de 17 años de edad, haciéndose pasar por voluntario de bomberos, se infiltró en las dependencias del hospital público Carlos Van Buren y se robó nada menos que una ambulancia. Bueno, la aventura no le duró mucho, porque a las pocas horas fue detenido por efectivos de la PDI. Por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies y por el maremoto que sacudió nuestras costas. Por el terremoto. Qué buena recopilación de audios, me gustó mucho. A mí también me gustó la recopilación, estuvo buenísima.
Ay, qué bueno que les gustó. Realmente fue un agrado que vinieran. Aprendimos muchísimo de los sismos, ¿cierto? Pues eso nos dirán ustedes. ¿Qué sienten que aprendieron? Bueno, la parte que más me quedó a mí es por qué importa el estar al borde de una placa tectónica. Y el cómo sabemos que existen las placas. La gente siempre habla de ellas cuando hay terremotos, pero nunca nos habían comentado cómo es que sabemos que están ahí abajo. Además, las comparaciones que dieron de las ondas P y S fueron interesantes y fáciles de recordar. Cada vez que sacuda el mantel lo recordaré. A mí me pareció muy interesante la parte de los maremotos. Creo que todos pensábamos que eran solo una ola gigante y que eran una onda del terremoto. No tenía idea de que el piso del mar se levantaba. Al final nos pudimos dar cuenta de lo mucho que sabemos de un evento tan misterioso como son los terremotos. Ojalá algunos de nuestros audio espectadores se motive a estudiar sobre estos temas, que son tan relevantes para nuestro país sobre todo, y tal vez tengamos más gente de aquí experta en terremotos. Sí, fue bastante genial saber tanto de los sismos y maremotos, en especial de sus causas. Por lo que sería espectacular tener más gente investigando sobre esto. Creo que con eso podemos terminar este episodio. Fue un agrado encontrarnos y esperamos que haya sido un agrado también para todos. Hasta la próxima y adiós. Adiós. Chao, chao.